Muchos creen que hundir un portaaviones es cosa harto difícil, y realmente lo es si el que lo intenta carece de medios modernos y eficaces para lograr tal objetivo, pero ese no es el caso de Rusia, o China. La última gran batalla naval se dio en el Atlántico Sur, específicamente en la llamada Guerra de las Malvinas. Entonces una potencia militar relativamente pequeña, y reciente, se enfrentaba a una potencia naval centenaria como lo es la Royal Navy, o Armada del Reino Unido. Argentina disponía de recursos limitados para poder hacer frente a una tarea semejante. Contaba con algunos cazas relativamente modernos como los Dassault Mirage, M5 Dagger y Skyhawk, además de algunos aviones Hércules de reabastecimiento de combustible. Aviones cisterna que se utilizaron para proporcionar combustible en pleno vuelo a los aviones caza para que estos pudieran alcanzar sus objetivos. Argentina disponía de relativamente pocas municiones y de escasa variedad, de tal manera que los aviones se lanzaban al ataque desde tierra y solo armados con misiles antibuque y bombas de caída libre, pero no portaban misiles aire-aire, con lo que quedaban casi indefensos ante una embestida por los Harrier ingleses. De esta manera, una vez alcanzados sus objetivos tenían que regresar inmediatamente a sus bases antes de que se les acabara el combustible o fueran cazados por los Harrier. La técnica que utilizaron, y que entonces era novedosa, era volar a ras del relieve del terreno o del mar para que los radares ingleses no los detectaran. De esta manera lograban acercarse a la flota inglesa sin ser detectados, solo se percataban de su presencia los ingleses hasta que los tenían encima o eran alcanzados por un misil o una bomba. De esta manera se logró causar un grave daño a los buques ingleses, hundiendo a varios, entre ellos a un gran buque que era utilizado para transportar aviones Harrier y helicópteros. Inclusive se alcanzó a un portaaviones que quedó gravemente dañado dejándolo fuera de combate. También se cree que se logró hundir a otro portaaviones. Y como dije, solo se utilizaron bombas de caída libre y misiles Exocet de origen francés. Estos misiles que, aunque entonces eran modernos, no eran lo más reciente ni los más eficaces, pero fueron suficientes para causar un grave daño y generar pavor dentro de las filas inglesas, tanto así que se recurrió a Francia para obtener los códigos de bloqueo de los misiles y las técnicas necesarias para poder vencerlos, poniendo Francia en riesgo su propia seguridad al descubrir sus secretos militares a Inglaterra. Por otro lado, como ya dije, Argentina sufría una grave escasez de estos misiles, así que los pocos con los que se contaba debían utilizarse de la mejor manera y tratando de no desperdiciarlos. Razón por la cual los pilotos argentinos eran unos verdaderos kamikazes que se lanzaban sobre los buques ingleses sin contar apenas con protección, salvo su valor y pericia para volar a ras del mar y de esta manera burlar los radares y las defensas antiaéreas. Pero ahora imagínense si en vez de tratarse de un país escasamente armado y dependiente tecnológicamente de potencias extranjeras el que intentase hundir un portaaviones, ¿qué pasaría? Recordemos que Argentina no producía su propio armamento, salvo algunas excepciones, como el avión turbohélice Pucará y algunos tipos de bombas y carros de combate blindados. Es por eso por lo que la entonces Unión Soviética acudió en su ayuda y le proporcionaba cierta información de inteligencia como lo era la ubicación exacta de los buques y portaaviones ingleses. Es por eso por lo que los pilotos argentinos sabían perfectamente dónde se ubicaban sus enemigos. Pero, ¿qué pasaría si en vez de Argentina hubiera sido la Unión Soviética la que enfrentara a la Royal Navy? Pues que todos sus buques y portaaviones hubieran sido hundidos en un santiamén dado que los soviéticos estaban muy adelantados, y perfectamente equipados, en comparación a los argentinos. Además, ellos producían sus propias armas y tecnología de tal manera que no podían ser hackeados como si lo fueron los misiles Exocet que Francia vendió a Argentina, ya sea directamente o a través de terceros. Ahora, trasladándonos a los tiempos actuales, ya no existe la Unión Soviética pero sí existe su sucesora, es decir, Rusia. Y si bien la tecnología occidental ha avanzado desde entonces, también lo ha hecho la rusa, de tal manera que en caso de un enfrentamiento entre, digamos, Rusia y Estados Unidos, el resultado sería exactamente el mismo. ¿Y por qué lo afirmo?
En caso de enfrentamiento entre Rusia y alguna potencia occidental, los rusos disponen de medios infinitamente superiores a los que disponía entonces Argentina. Así, Rusia cuenta con misiles hipersónicos, como el Kinzhal y el Granit, que son prácticamente imbatibles ante cualquier sistema antiaéreo occidental, ya sea actual o futuro. Se entiende que si estamos hablando de misiles hipersónicos, como los anteriormente mencionados, no hay defensa alguna contra ellos, pues no hay ningún misil interceptor que les pueda dar alcance. Además, dichos misiles cuentan con sofisticadas contramedidas electrónicas para asegurar el impacto al objetivo, pues de esta manera se interfieren los radares de los sistemas antiaéreos y sus sistemas de guerra electrónica, y ya todos sabemos que los maestros en cuanto a guerra electrónica son precisamente los rusos, sino que se lo pregunten a la tripulación del destructor estadounidense Donald Cook. Por otro lado, dichos misiles son de largo alcance, exactamente de 2000 kilómetros, lo que hace innecesario que el avión portador tenga que acercarse a menos de esa distancia para atacar su objetivo. De esta manera el avión permanece fuera del alcance de las defensas antiaéreas de portaaviones y demás buques militares. Además, el avión podría ser parte de un escuadrón de aviones caza, por lo tanto, en caso de reaccionar a tiempo la escuadra naval y mandar sus propios aviones a interceptar a los rusos, estos dispondrán de bastante tiempo para lanzar el ataque y salir huyendo antes de que los cazas enemigos les den alcance, pues consideremos que estarían a una distancia de 2000 kilómetros, lo que representaría un poco más de una hora de vuelo de los aviones interceptores, suponiendo que los rusos no se muevan de su posición. Esto prácticamente haría imposible un ataque de represalia por parte de los aviones estadounidenses. Además, cuando quisieran regresar a su portaaviones este ya estaría en el fondo del mar, lo que significaría que tendrían que aterrizar en territorio hostil o precipitarse al agua una vez se les acabe el combustible. Asimismo, Rusia cuenta con otro tipo de misiles de crucero que también pueden atacar a un grupo de ataque naval comandado por un portaaviones, y me refiero a los misiles de crucero calibre KH-102. El misil Calibre tiene un alcance efectivo de 2500 kilómetros, mientras que el KH-102 tiene un alcance máximo de 4500 kilómetros. Cada uno de estos misiles cuenta con modernas tecnologías antirradar, además de poder realizar acciones evasivas durante todo el vuelo, además de volar al ras del suelo, o el mar, para así evitar ser detectados por los radares enemigos. Por otro lado, estos misiles pueden ser lanzados, ya sea desde bombarderos estratégicos, cazabombarderos como el Su-34, o desde submarinos o buques de superficie. De esta manera los portadores de estos misiles no tienen por qué acercarse al grupo de ataque estadounidense, pues pueden realizar un ataque devastador desde una distancia de 2500 y 4500 kilómetros de distancia respectivamente. Es decir, más allá del alcance máximo del ala embarcada en los portaaviones. También hay que mencionar que los misiles KH-102 disponen de tecnología furtiva, y en menor grado los Calibre. Cabe destacar que ningún país en el mundo dispone de semejante tecnología, ni siquiera Estados Unidos, pues si recordamos, su presidente, Donald Trump, acaba de mencionar que apenas comenzarán el desarrollo de este tipo de armas, pues todos sus intentos anteriores por desarrollar un misil hipersónico siempre han resultado en un fracaso rotundo. Cuando Estados Unidos logre un misil como el Kinzhal, Avangard o el Dagger, Rusia ya habrá desarrollado nuevas tecnologías basadas en nuevos principios físicos. Pero suponiendo que Rusia tuviera que realizar un ataque directo con aviones caza y cazabombarderos contra un grupo de portaaviones, la realidad es que los misiles con los que cuenta Rusia no tienen análogos en el mundo, y lo primero que harían sería lanzar un misil con el sistema de lucha electrónica Kivili para interferir o destruir todas las defensas de los buques, tal como hizo hace años un caza Su-24 con un destructor estadounidense, el Donald Cook. Es decir, Rusia lanzaría una bomba de pulso electromagnético que destruiría todas las computadoras y sistemas electrónicos de los portaaviones y sus escoltas. Ya una vez indefensos procederían a acabar con ellos, y aunque lograsen despegar algunos cazas de los estadounidenses, esto se convertiría en una batalla aérea.
Pero como vuelvo a mencionar, los misiles aire-aire de los rusos son de mayor alcance que los estadounidenses, además de más rápidos, son hipersónicos algunos de ellos. Ya se ha demostrado una y otra vez que los sistemas de lucha radioelectrónica con los que están equipados los cazas rusos son muy superiores a sus contrapartes estadounidenses, así que antes de que los cazas de Estados Unidos lancen sus misiles contra los aviones rusos, estos inhabilitarán sus radares y sus sistemas de control de tiro, lo que haría inefectivo cualquier ataque contra los rusos. Muchos dirán que exagero, pero eso ha quedado demostrado cuando lo del Donald Cook, y más recientemente en Siria, cuando en 2 oportunidades diferentes un caza Su-35 pudo acercarse sin ser detectado a un F-35 y a un F-22 respectivamente. Entonces los pilotos estadounidenses se quedaron sorprendidos, pues el caza ruso pudo haberlos liquidado sin siquiera darse cuenta ellos, lo que resultó en la huida de los aviones norteamericanos. Debemos recordar que los cazas rusos cuentan con sofisticados sistemas de invisibilidad contra los radares, sistemas optoelectrónicos y aún contra la misma vista del ojo humano. Estos sistemas consisten en una serie de generadores de plasma alrededor de todo el fuselaje del avión, creando, una vez activados, una burbuja de plasma alrededor de toda la aeronave, lo que la hace indetectable a los radares y sistemas optoelectrónicos. También los cazas rusos cuentan con una piel inteligente, piel que está llena de pequeños sensores que le confieren al piloto una vista de 360 grados alrededor del avión, inclusive a cientos de kilómetros de distancia, tanto en el espectro visible como en el espectro infrarrojo y ultravioleta, además del espectro radar. Por otro lado, los cazas rusos se distinguen por su supermaniobrabilidad, lo que posibilita una técnica especial de vuelo lateral, no recuerdo ahorita el nombre, que hace posible el ocultamiento de la aeronave a los radares enemigos. Por otro lado, el F-22 carece de sensores infrarrojos y de radares laterales, lo que lo hace inferior al caza ruso Su-35 que sí los posee. Por eso no es casual que cada vez que se han encontrado sobre cielo sirio inevitablemente el F-22 sale huyendo de la escena. Considerando todo esto se entiende perfectamente por qué los cazas F-22 y F-35 huyen cada vez que se encuentran con un Su-35. Y eso mismo pasaría en caso de una batalla aérea al momento de un ataque a un portaaviones por parte de fuerzas rusas. De esta manera se entiende que un grupo de ataque comandado por un portaaviones no tiene ningún chance en caso de un conflicto con fuerzas rusas. También me faltó mencionar que todos los misiles mencionados no solo pueden portar ojivas convencionales, sino también pueden equipar ojivas nucleares. Por lo tanto, un solo misil de esos puede acabar con todo el grupo de buques, incluyendo al portaaviones. Nada de esto estaba al alcance de Argentina durante la Guerra de las Malvinas, y aún así infligieron un grave daño a la Royal Navy, tanto así que tuvieron que ir a suplicar a Francia para que les facilitaran la información confidencial de los misiles Exocet para poder abatirlos o inutilizarlos remotamente. De esta manera le demuestro a todos esos que dicen que no es fácil hundir un portaaviones de Estados Unidos, o de cualquier otra potencia, que sí es realmente fácil para Rusia. Un almirante estadounidense llama a seguir el ejemplo de Rusia en la defensa. El almirante James Fogo, comandante de las fuerzas navales de los Estados Unidos en Europa y África, afirmó en una entrevista con Defense Rights Group que los aliados de Washington, que buscan fortalecer sus capacidades de defensa con recursos limitados, deben seguir el ejemplo de Rusia. En cuanto a las capacidades defensivas, como les digo a los aliados y a los socios, si están limitados en la cantidad de recursos que tienen, y quieren proteger sus costas, entonces piensen en lo que los rusos hacen con el A-2AD y háganse con sistemas similares, minas inteligentes, misiles de crucero antibuque, radares costeros interconectados, ha declarado el almirante Fogo. El A-2AD es un concepto de disuasión del enemigo que comprende crear un mayor riesgo para el despliegue o el movimiento de sus fuerzas en el área protegida.